es el modelado de sistema electromecánico, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en esta asignatura tratamos mucho sobre, se trata de diseñar controladores, compensadores, para que un determinado sistema, ¿no? Una determinada planta o proceso industrial, ¿no? Como se le denomina también de forma genérica, ¿no? Pues podamos controlarlo en base a unos parámetros que nosotros queramos que se mantengan en unos determinados niveles, ¿de acuerdo? Y además hacer ese control mediante un computador, ¿no? Bueno, pues el control de esos sistemas son sistemas siempre físicos, aunque nosotros aquí trabajemos en esta asignatura con muchas herramientas matemáticas, pero no se nos puede olvidar que estamos tratando con sistemas físicos. Es decir, por ejemplo, en las prácticas próximas y por el motivo por el que vamos a ver hoy este modelo de sistema electromecánico, por ejemplo, se trata de controlar un motor de corriente continua. Pues un motor de corriente continua podemos necesitar controlarlo, pues, por ejemplo, porque vamos a construir, por ejemplo, un vehículo eléctrico. O sea, un vehículo eléctrico pues puede ser un coche, ¿de acuerdo?, eléctrico, o un patinete, ¿no?, de esto que vemos tanto por la calle, de movilidad personal, ¿no?, o incluso algún tipo de moto eléctrica también, ¿no? Es decir, nosotros necesitaríamos un motor al que le acoplamos una rueda y queremos que ese motor pues se mueva a una velocidad determinada en función de la velocidad que nosotros establezcamos, ¿no? Entonces, pues nosotros queremos ir a una velocidad de 30 km por hora, pues tendremos que utilizar un actuador, o en este caso, pues el acelerador, ¿no? Ya sea pisar un pedal o girar o girar el manillar, ¿no? Pues para controlar la velocidad, y eso sería una orden que le mandamos a nuestro sistema de control, que estaría en un computador, y tendría ese computador que calcular la tensión adecuada que debe aplicar al motor de corriente continua para que se mueva a la velocidad que nosotros estamos intentando conseguir, ¿de acuerdo? Bien, pues para conseguir eso necesitamos saber cómo funciona el motor, ¿no? Por eso hoy el seminario de modelado de sistemas electromecánicos. Como también podría ser, pues si vamos a controlar, por ejemplo, la temperatura de la habitación, pues necesitamos saber controlar el equipo de climatización, pues también. O cualquier otro, ¿no? Entonces sería otro tipo de sistema, un sistema técnico o un sistema eléctrico simplemente, o puramente mecánico, hidráulico, ¿de acuerdo? Pues necesitamos extraer un modelo que describa su comportamiento, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver hoy en el caso de sistemas electromecánicos. Bueno, los sistemas electromecánicos, pues, están basados en la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético, ¿de acuerdo? Este fundamento físico, ¿no?, y es de donde nosotros vamos a obtener esas ecuaciones que nos van a permitir obtener un modelo de cómo funciona, pues esos fundamentos pues, se basan en esa interacción entre conductores por el que pasa una determinada carga en movimiento y los campos magnéticos que lo atraviesan, ¿no? Bueno, pues la ley fundamental del electromagnetismo, pues sabemos que por un conductor por el que circula una determinada intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Es decir, ese conductor está atravesado por una determinada corriente, perdón, lo dibujo fatal. ¿Estáis viendo las marcas que estoy poniendo en la diapositiva? Sí, se ve. Se ve, ¿no? Vale. Me va a pasar hacia atrás. Me pasa que creo que no me hace mucho caso. Bien, lo que os comentaba es una determinada intensidad puede pasar por un conductor, es decir, eso significa que son cargas que se están moviendo pues por un determinado área, el área de la sección del conductor, pues ahí están pasando cargas, ¿no? Son cargas en movimiento que cuando es atravesado por un campo magnético uniforme, ¿no? Como este, se me ha vuelto a pasar, perdonadme, a ver si me funciona la pluma, vale. Un campo externo, uniforme, ¿de acuerdo? B. Bueno, pues al atravesar ese conductor donde hay cargas en movimiento, se provoca una fuerza sobre las cargas, ¿de acuerdo? Sobre esas cargas en movimiento, que en definitiva
se traduce en una fuerza que aparece sobre el conductor, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, pues siguiendo este producto vectorial que tenemos aquí, de la fórmula que vemos aquí abajo, como obtenemos la fuerza, pues sería esa velocidad a la que están los conductores multiplicado por el campo magnético que lo atraviesa, el producto escalar, pues nos da la fuerza en esta dirección, ¿de acuerdo? Si esta es la dirección del campo magnético que lo atraviesa, ¿no? Que lo tenemos aquí, entre estos, por ejemplo, estos dos imanes, ¿de acuerdo? El conductor pues, va en esta dirección y las cargas se mueven en esa dirección, ¿de acuerdo? Pues aparece una fuerza en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, pues esa fuerza, pues evidentemente, por la ley clásica de la mecánica, pues una fuerza sobre un cuerpo provoca movimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es el fundamento por el que, como vamos a ver ahora, pues en el que se basan las máquinas, los motores eléctricos, ¿vale? Es decir, si nosotros pues construimos una máquina, ¿no? Como se hizo en su momento, en el que tenemos un rotor, ¿de acuerdo? Y sobre el rotor, perdón, un eje, ¿no? Este eje que mostramos aquí, ¿de acuerdo? Este eje que pueda girar libremente, ¿de acuerdo? Está sujeto a una carcasa o estator, como se le suele denominar, que es este que mostramos aquí. Bien, que es fijo y respecto a esa armadura fija, pues se monta ese eje que tiene libertad de movimiento de giro, ¿de acuerdo? Puede girar libremente y sobre ese eje se le bobina, se le arrolla una serie de conductores, ¿no? Que se le denomina devanado, ¿de acuerdo? O también armadura, ¿no? Sobre ese eje, ¿de acuerdo? Es el rotor, que es la parte que puede moverse del motor, ¿vale? Bien, y también, bueno, pues para mantener el contacto con el estator, pues se utilizan unas escobillas. También hay motores que no tienen escobillas, que, pues, hoy en día hay motores eléctricos muy avanzados, que por eso ha permitido, por ejemplo, el avance de estos sistemas de transporte personal, ¿no? Como los patinetes y demás, en el que en un espacio muy reducido, como podéis ver en un patinete, ¿no? Pues se pueden meter motores de corriente continua, ¿de acuerdo? Bien, pues en el estator como indica aquí, es magnético, es decir, normalmente un motor de corriente continua pues está compuesto por un imán permanente, ¿de acuerdo? Este imán permanente es el que provoca pues, ese campo magnético que atraviesa el centro, ¿de acuerdo? Donde está el eje y el devanado, ¿vale? Y entonces ya tenemos el campo magnético del que hablamos anteriormente. Luego se conecta ese devanado, ¿no? A una determinada corriente eléctrica que permite que pues, por ese devanado circulen cargas eléctricas y por lo tanto estén en movimiento. Bueno, pues ya tenemos las cargas en movimiento y el campo magnético. ¿De acuerdo? Pues ese campo magnético sobre cada una de esas espiras que podemos ver en el devanado provoca una fuerza en cada una de ellas, ¿no? Y respecto a la geometría en la que está dispuesto ese devanado, pues esa fuerza sobre cada una de esas espiras, pues lo que provocan es el movimiento de rotación. De forma que si nosotros conectamos un circuito eléctrico a esa armadura o a ese devanado y hacemos que circule una determinada carga, como ya está bajo la acción de un campo magnético, pues se provoca una fuerza y entonces el resultado que tenemos es un giro en el eje del motor. Por lo tanto, tenemos un motor que al aplicarle una determinada tensión, pues conseguimos que gire, ¿de acuerdo? Y así tenemos un motor de corriente continua, ¿vale? Es decir, circula una corriente de devanado porque lo hemos conectado a un campo eléctrico, ¿vale? A una batería, por ejemplo, ¿no? En la armadura, pues, circula, además de circular esa corriente eléctrica, es decir, esas cargas de movimiento, pues también es atravesada por un campo magnético, ya que tenemos un campo magnético creado por el estator, que es un imán permanente, ¿de acuerdo? Normalmente. Y eso, pues, genera una fuerza sobre cada uno de los conductores del rotor y provoca ese movimiento giratorio, ¿de acuerdo? El campo magnético
que genera que genera el estator, ¿no? Suele ser un campo magnético permanente, ¿no? Un imán. Hoy en día pues se utilizan, ¿no? Y es lo que ha hecho conseguir el avance en los motores de corriente continua, cada vez más lineales y que podamos tener un motor de corriente continua pues más pequeño y con más fiabilidad, ¿vale? Son el uso de tierras raras, ¿no? Como material para construir ese estator. Bueno, pues ya tenemos un motor eléctrico en el que conseguimos, a través de la energía eléctrica, traducirlo en energía mecánica, es decir, movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues si representamos un esquema del motor eléctrico, pues sería este siguiente que tenemos aquí. Esta parte que se ve aquí, que está mostrado como circuito de armadura, sería la parte del devanado que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Que no es más que un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Compuesto por una porna en el que le aplicamos una determinada campo eléctrico, es decir, una determinada tensión, por lo tanto va a aparecer una corriente que va a atravesar todo el circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Si el circuito eléctrico, ese devanado, pues va a tener una determinada resistencia, es decir, pues son tantos metros de conductor arrollado, por lo tanto, ese conductor va a tener unas pérdidas, ¿de acuerdo? Ya sabéis, esas pérdidas pues son una resistencia eléctrica, una parte de resistencia eléctrica, que serían unas pérdidas por disipación de calor, ¿vale? Pues sería una parte de resistencia que ofrece el conductor a la corriente eléctrica y una inducción, ¿de acuerdo? Porque tenemos el conductor arrollado y entonces podría, pues, tener una inductancia, ¿de acuerdo? Serían lo que forma parte de ese circuito eléctrico equivalente que podríamos representar, ¿no? Bueno, pues ese circuito eléctrico, como hemos dicho, al conectarlo, pues provocamos un movimiento de cargas que al tener el estator, pues el que es el que provoca ese campo magnético, ¿vale? Pues conseguimos un giro en el eje, ¿de acuerdo? Ese giro pues será un determinado cambio de ángulo o una velocidad angular que sí también pues está provocado por una fuerza, ¿no? En este caso, como es una fuerza de rotación, o sea, una fuerza es un movimiento de giro, pues será un par, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces tendríamos el circuito eléctrico, que es el circuito de armadura, y una parte mecánica, ¿de acuerdo? Esta de carga mecánica, pues sería si nosotros a ese eje le ponemos algo. Por ejemplo, conectar la carga. El ejemplo que estamos hablando desde que hemos comenzado, pues por ejemplo, un patinete, pues bueno, o un vehículo eléctrico, pues le ponemos una rueda, ¿de acuerdo? Pues sería la inercia que hemos acoplado al eje de ese motor, ¿de acuerdo? Y también podría tener una fricción, ¿no? O, por ejemplo, está rodando sobre el suelo, pues va a tener un rozamiento, una fricción, y también tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, pues entonces lo que nos interesa saber es cómo relacionar ese movimiento mecánico con ese campo eléctrico que nosotros hemos conectado, ¿de acuerdo? Pues para eso tendremos que estudiar las leyes físicas sobre las que podemos formular, pues, el comportamiento de este motor, ¿no? Por un lado, como hemos visto, tenemos un circuito eléctrico y por otro, un circuito mecánico, ¿vale? Perdón, una parte mecánica, ¿vale? Bien, pues para empezar, ¿no? El par desarrollado en el eje del motor es directamente proporcional a la corriente de armadura, ¿de acuerdo? Con una determinada constante, ¿de acuerdo? Así tendremos una relación ya entre el par en el eje, es decir, una magnitud mecánica, directamente relacionado con la corriente en el circuito eléctrico, en el devanado, ¿de acuerdo? Ya tenemos una relación entre la parte mecánica y la eléctrica. Bueno, pues también hay otra cosa que me he dejado atrás y no ha sido por olvido, sino porque vamos a hablar ahora de ello. Esta tensión que aparece aquí, ¿de acuerdo? Se denomina fuerza contraelectromotriz, ¿vale? Y eso aparece, se debe a que cuando un conductor pues, se mueve dentro de un campo magnético, en este caso, acordaros de, tenemos un campo magnético que atraviesa el conductor, que al tener el conductor movimiento de cargas, pues se genera una fuerza sobre ese conductor. Ese conductor se va a mover, ¿de acuerdo? En este caso, un movimiento de rotación respecto a un eje, ¿no? Que es el eje del motor. Bueno, pues ese movimiento del conductor, que está bajo un campo magnético, hace que el campo magnético que atraviesa el conductor pues sea diferente en cada momento. Con un movimiento de rotación, pues el área que atraviesa el centro del devanado es distinto en cada momento, en función de la posición en la que esté, ¿no? Bueno, pues eso hace que se genere una fuerza
electromotriz que se opone, por eso de contraelectromotriz, a la tensión que se está aplicando, ¿no? A esta que estamos aplicando aquí. Se opone a esa tensión, ¿no? Con el objetivo de frenar el motor, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que aplicar continuamente tensión para que se siga moviendo el motor, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa fuerza contraelectromotriz, SUM, que aparece aquí en la figura, también es directamente proporcional al giro del motor, ¿de acuerdo? En este caso, con una constante proporcional K sub E. ¿De acuerdo? Entonces tenemos relacionada esa fuerza contra la electromotriz, que es un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, relacionado con el giro del motor, ¿de acuerdo? Con ese ángulo. Bien, estas dos constantes, si se utilizan en unidades, o sea, si utilizamos las magnitudes en unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Pues esas dos constantes coinciden, ¿vale? Son iguales. Bien, bueno, pues vamos a seguir estudiando el motor para poder establecer una ley que nos modele su comportamiento, ¿no? Bueno, pues por un lado ya hemos dicho, bueno, antes ya hemos establecido pues la relación entre los parámetros mecánicos y eléctricos, ¿no? Tenemos una relación entre la corriente de armadura y el par en el eje del motor y entre la fuerza contra electromotriz, ¿no? Fuerza eléctrica que se opone a la campo eléctrico se opone al campo eléctrico que nosotros estamos aportando al devanado, relacionado con la velocidad de giro del eje. Bueno, pues ahora vamos a estudiar esas dos partes, la parte eléctrica y la parte mecánica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, por la parte eléctrica es muy simple. Tenemos un circuito en el que le aplicamos un campo eléctrico, este que tenemos aquí, y sabemos que nos va a aparecer cuando se esté moviendo el devanado, es decir, cuando se está moviendo el rotor, una fuerza contra electromotriz, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Bien, pues tenemos un campo eléctrico en este sentido y uno que se opone, ¿no? Y tendremos el de los elementos que forman parte del circuito eléctrico, ¿vale? Tenemos esta corriente, que como hemos dicho, pues circula por aquí, por el circuito eléctrico, y por lo tanto aquí va a aparecer una tensión, ¿de acuerdo?, de caída de tensión en la resistencia, ¿de acuerdo? Y aquí también va a aparecer una caída de tensión en la inductancia, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente, pues si sumamos en esta malla todas las tensiones deberían de ser cero, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos en esta ecuación. Tendríamos, por un lado, la tensión que cae en la inductancia, la tensión que cae en nuestra resistencia, más la fuerza contra electromotriz, nos da como resultado esa tensión que nosotros estamos aplicando. ¿De acuerdo al circuito? Bueno, aquí he puesto E sub A, pero en realidad es sub 0, ¿no? Que es esta que está aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos el balance de las tensiones que hay en esa malla en el circuito de armadura. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y en la parte mecánica, que es esta parte que tenemos aquí, pues tendríamos un eje que está girando. ¿De acuerdo? Pues si aplicamos las leyes de Newton, ¿no? En la que, pues, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿de acuerdo? Pues en el caso de es decir, el sumatorio de fuerzas aplicadas a un determinado cuerpo es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Pues en el caso de un movimiento de rotación, ¿no? Pues no sería la masa por la aceleración, sino la inercia por la velocidad angular, ¿de acuerdo? La aceleración angular, perdón, que sería esto que tenemos aquí. Esta sería la inercia, ¿de acuerdo? La inercia por la aceleración angular, ¿vale? Ahora que le estamos aplicando un determinado par, que es el par que aparece en el motor, pero tenemos una fuerza, ¿de acuerdo?, que se está poniendo al movimiento, que nos está frenando el motor, ¿de acuerdo?, que sería esa fricción viscosa que está realizando, ¿de acuerdo?, que está obteniendo. Esa fricción viscosa sería esta que tenemos aquí, que tendría una constante de fricción, ¿de acuerdo?, y la fricción viscosa depende de la velocidad, ¿de acuerdo?, en este caso de la velocidad angular, ¿no?, por la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Y así ya tenemos la ecuación de la parte mecánica. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos la ecuación eléctrica y mecánica y las otras dos anteriores que relacionaban los parámetros eléctricos y mecánicos. Pues ya tenemos todas las ecuaciones necesarias. Son 4 ecuaciones en las que nosotros, pues, con las que podemos trabajar para
obtener esa relación entre el giro del motor y el campo eléctrico que estamos utilizando para alimentarlo. Bien, si convertimos todas esas ecuaciones, hacemos en ecuaciones algebraicas, como sabéis, usando la transformada de Laplace, ¿de acuerdo? Y suponiendo condiciones iniciales nulas, pues por ejemplo, para la ecuación eléctrica tendríamos esta ecuación de aquí arriba, ¿de acuerdo? En la que tendríamos aquí la intensidad como incógnita, ¿no? La fuerza contra la electromotriz, y esta sería la que nosotros estamos alimentando, ¿no? Esta sería nuestra entrada al motor, ¿no? Nuestra tensión que estamos aplicando al motor. Bien, en la segunda ecuación, esta es la ecuación que nos relaciona la velocidad del eje con la fuerza contra la electromotriz. Por lo tanto, la fuerza contra la electromotriz ya la tenemos determinada, ¿no? Si sustituimos esta ecuación aquí, ya tenemos una incógnita menos, ¿vale? Bien, otra relación que teníamos es el de la corriente de armadura con el par, ¿de acuerdo? Sería esta ecuación que tenemos aquí, y por lo tanto la corriente pues ya la tendríamos determinada con el par, ¿de acuerdo? Pero si nosotros lo que queremos es calcular la velocidad del eje, no el par, pues tendríamos que utilizar la ecuación mecánica que hemos visto anteriormente. Es decir, una relación del par con la posición del eje, ¿de acuerdo? Pues mediante estas cuatro ecuaciones, si sustituyéramos, podemos obtener la función de transferencia. Para obtener una función de transferencia en la que relacionamos, pues, por ejemplo, como teníamos aquí, pues, por ejemplo, esa... Perdón, la escritura no se me da muy bien aquí. Esa tensión de entrada, perdón, lo estoy escribiendo al revés. Vamos a ver cómo... ¿Dónde tengo? Aquí. Lo que tendríamos sería... Lo que queríamos tener una función de transferencia que nos relacione, pues, nuestra salida, pues, por ejemplo, sería el ángulo del motor. Bueno, yo he puesto tita suba, pero bueno, ahí abajo está como tita. Bueno, podríamos borrar eso. ¿Vale? Y en función de el campo eléctrico que estamos aplicando. Ahí sí tenemos bueno, pues eso A, ¿de acuerdo? Y esta sería nuestra función de transferencia que nosotros queremos determinar, ¿de acuerdo? Para tener nuestro modelo, ¿de acuerdo? En el que tenemos una salida, que sería esta de aquí, y una entrada, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, si lo ponemos como diagramas de bloque, creo que pues si siguiendo las ecuaciones, pues sería sencillo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros queremos el ángulo como salida, ¿de acuerdo? Y como entrada, ese campo eléctrico. Bueno, pues ese campo eléctrico, como vemos en la ecuación de arriba, pues tendríamos con el campo, la salida que es el ángulo, pues podemos relacionarlo con la fuerza contra la electromotriz, es decir, pues cuando nosotros realimentemos aquí el ángulo, mediante esta constante, ¿vale? Por eso, ¿de acuerdo? Electromotriz, que restando a la que nosotros aplicamos, pues la que hay en el circuito, en el que cae por la resistencia y por la inductancia, ¿vale? Y aquí tendríamos la corriente, que mediante esta constante, pues ya la tenemos como par, ¿de acuerdo? Y con la ecuación mecánica, pues podríamos traducirla ya directamente, relacionarla con la velocidad, con la posición angular, perdón, ¿de acuerdo? Y como diagrama de bloque lo tendríamos así, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Se ha entendido hasta ahora, ¿no? Bien, bueno, pues si nosotros sacamos la función de transferencia, o bien de este diagrama de bloque, o sustituyendo las ecuaciones, ¿no? Llegaríamos a esta función de transferencia que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En el que, como veíamos antes, pues relacionamos el ángulo, o sea, tenemos una relación entre la entrada, que es el ángulo, y la salida, perdón, la entrada, que es la tensión que aplicamos al motor, y la salida que tenemos, que es el giro del eje del motor, ¿de acuerdo? Y esta es la función de transferencia. Bien. Normalmente la inductancia del devanado suele ser despreciable frente a la resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se puede eliminar, ¿no? Y nos
nos quedaría una función de transferencia más simple, ¿de acuerdo? En el que si utilizamos estos parámetros que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Los reducimos con estas constantes así, pues tendríamos esta función de transferencia, que es una función de transferencia de segundo orden, ¿de acuerdo? En la que relacionamos pues ese ángulo del eje con la tensión de entrada, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestro modelo. Y ya frente a una tensión que nosotros apliquemos al motor, ya sabemos cómo va a girar, ¿de acuerdo? Y ese es el objetivo que perseguimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues así tenemos modelado nuestro motor de corriente continua y podemos trabajar con él, ¿de acuerdo? Y podríamos aplicar una tensión para obtener un ángulo, ¿de acuerdo? Determinado. Bueno, pues este motor de corriente continua también puede trabajar de la forma contraria, es decir, trabajar como generador, ¿de acuerdo? En este caso, lo que hacemos es que le conectamos al circuito, a la parte mecánica, al eje. Lo que hacemos es mover el eje, ¿de acuerdo? Y al mover el eje, pues conseguimos como resultado un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Como tenemos en el estator, tenemos un campo magnético que atraviesa el devanado, ¿de acuerdo? Si nosotros movemos el devanado, se genera esa fuerza contra el electromotriz que hablábamos antes, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis, no? Que sería esta. Por lo tanto, si tenemos un circuito, pues al final acabamos teniendo una tensión en una carga que nosotros le conectemos aquí entre las bornas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues simplemente pues esto es lo mismo que el motor de corriente continua, pero en este caso considerándolo como generador. Es decir, esa fuerza contra el electromotriz que tenemos aquí, pues vendrá dada por el giro, ¿de acuerdo? Del eje, igual que antes, ¿no? En este caso, si establecemos el circuito de armadura, podemos establecer cuál es la tensión que nosotros tenemos al final en nuestro circuito. Esa es su cero, que aquí no está puesto, perdón. Esa es su cero, que sería... Ay. Esa es su cero, que sería en esta borna que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sería esa tensión que tenemos aquí, es su cero, ¿de acuerdo? Y aquí esta fuerza contra el electromotriz es la que se estaría generando, que en este caso es porque es la tensión que genera el motor, ¿de acuerdo? Bien, pues de esta forma, igual que el anteriormente, podemos establecer una función de transferencia que nos daría cuál es la tensión cuando giramos el eje, que es lo mismo que antes, ¿de acuerdo? En este caso, la entrada es el movimiento del eje y la salida es la tensión, ¿de acuerdo? Pues de esta forma tendríamos el generador de corriente continua, ¿vale? Y es lo que se utilizaría, pues, por ejemplo, para tener un generador eléctrico, ¿no? Cuando habláis de, si habéis visto, pues, por ejemplo, si estuviéramos en mitad del campo en algún sitio en el que no hay corriente eléctrica, pues el grupo electrógeno que se suele llamar, ¿no? Ya no son motores de corriente continua, sino también motores de corriente alterna, ¿no? Pues se utiliza un motor que genere movimiento, en este caso sería por un motor de gasolina, por ejemplo, pues hace que gire el eje, ese eje se acopla a un motor eléctrico, a un generador eléctrico, y ese movimiento en el generador eléctrico nos genera una tensión, ¿de acuerdo? Y ya tenemos pues corriente eléctrica en un sitio en el que no podemos llegar a tener corriente eléctrica porque no hay tendido eléctrico, no hay distribución de energía eléctrica, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, como se dice aquí arriba, de turbinas, ¿no? En el caso de turbinas, pues eso, que serían que nosotros movemos el rotor y obtenemos un trabajo mecánico en el eje, ¿de acuerdo? Que es lo que después convertimos a corriente eléctrica. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, pues ese sería el principio, ¿de acuerdo? Bueno, aparte del motor de corriente continua, bueno, vamos a hablar un poco de otros elementos, ¿no? Que nos convierten esas magnitudes eléctricas en mecánica o viceversa. Bueno, pues un transductor, ¿no? Que es más bien como si fuera un aparato de medida, ¿no? Digamos, como una especie de sensor, ¿no? Como vamos, un sensor, ¿no? Lo que nos va a permitir es conseguir traducir, pues, el movimiento en campo eléctrico o al contrario, ¿no? Bueno, al contrario sería un motor, ¿no? Pero bueno, nosotros muchas veces vamos a querer medir ese ángulo, ¿de acuerdo? Cuando pongamos un motor, porque vamos a querer medir para saber qué velocidad lleva, ¿no? Si queremos compararlo con nuestra referencia de velocidad, ¿no? Cuando hablamos al principio del problema, por ejemplo, de un vehículo eléctrico, ¿no? O un patinete, ¿no? Cuando
movemos nosotros el acelerador, queremos que acelere, ¿no? Pues esa referencia la tendremos que comparar con lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Y tendremos que medir esa posición, ese giro que está realizando el eje, ¿no? Bueno, pues eso lo hacemos mediante sensores y este, por ejemplo, el primer traductor que vemos aquí, pues convierte esa energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Esto es simplemente un potenciómetro que seguramente habréis usado en alguna práctica de electrónica, ¿no? O de electricidad, ¿vale? En el que tendríamos, pues esto simplemente es una resistencia, ¿de acuerdo? Entre estas dos bornas, ¿vale? Entre esta y la que hemos visto antes. Y entre estas dos bornas, pues tendremos una resistencia determinada, ¿no? Podríamos tener aquí un campo eléctrico, ¿vale? Como se indica aquí. Bien, pues si tuviéramos un eje, ¿de acuerdo? Que nos permite tener aquí un contacto con una parte concreta de este anillo, digamos, ¿no? Conectado a otra borna intermedia, ¿vale? Pues de acuerdo a este... De acuerdo a esta borna intermedia, pues la resistencia... Perdona. Pulsa donde no debería. Bien, esa resistencia eléctrica... No me está dibujando... Se me ha olvidado. Bien, esa resistencia eléctrica, pues, se vería reducida, ¿de acuerdo? Ya no estaría como entre esta borna y esta, que es toda la resistencia, sino que estaría reducida, ¿de acuerdo? En función de la posición en la que esté ese eje, ¿no? Bueno, pues, precisamente, dependiendo del giro que tengamos aquí en el eje, pues, entre dos bornas, esta y esta, tendremos una resistencia más pequeña que entre esa borna y la de arriba, ¿vale? La de abajo y la de arriba. Bueno, pues lo que tendríamos es como una especie de, como si fuera un divisor de tensión, ¿de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico que vamos a tener entre la borna intermedia y una de sus extremos, pues va a ser una división de la que tendremos en total, ¿de acuerdo? Y eso va a estar en función del giro que le pongamos al eje, ¿no? Tendremos un giro máximo, que el máximo giro pues nos dará el campo completo y si lo tenemos girado a un valor intermedio, pues obtendríamos un campo más reducido. Y así podríamos medir en qué posición se encuentra el eje, ¿de acuerdo? Pues con un movimiento mecánico conseguimos una magnitud eléctrica para saber mediante esa magnitud eléctrica en qué posición se encuentra el eje, ¿de acuerdo? Eso también se puede hacer de forma lineal, ¿de acuerdo? Este que veis aquí tiene simplemente aquí un extremo, ¿de acuerdo? Aquí sobre un raíl que tiene un contacto eléctrico, ¿de acuerdo? Y tiene una... ¿De acuerdo? Podemos reducir ese campo eléctrico, podríamos pues tener un campo eléctrico más reducido que el campo eléctrico total, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos ahí un divisor de tensión también. Bueno, bien, se ha entendido esto, ¿no? Bueno, pues otro elemento que nos puede ser, que es muy utilizado para para el sistema electromecánico es el tacómetro, ¿de acuerdo? El tacómetro es un motor, en definitiva, que lo que hace es traducirnos una determinada velocidad en un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Es decir, una relación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando conectemos este tacómetro a un motor, ¿de acuerdo? Aquí en el eje, cuando el motor esté moviéndose, pues vamos a tener un campo eléctrico en sus bornas. Y de esa forma vamos a saber a qué velocidad está girando, ¿vale? Entonces, este tacómetro pues también es usado como un sensor, ¿no? Para saber la velocidad de giro. Bien. Bueno, hay otro mecanismo que, claro, luego avanzando en la electrónica digital, ¿no? Pues como estamos nosotros con el computador en esta asignatura, pues tenemos otros elementos como sería, por ejemplo, seguramente, no sé si os sonará, por ejemplo, encoder, ¿no? Que es simplemente en un eje como este, poner un disco, si fuera este un motor, un disco con ranuras, ¿de acuerdo? Que
cuando se mueve de forma óptica o magnética, se sabe cuál es el giro que está realizando y se podría utilizar un contador que nos daría una salida de pulso, ¿de acuerdo? Y según la duración de estos pulsos, pues podríamos saber la velocidad a la que gira el eje, ¿vale? Entonces sería también un sistema electromecánico, pero sería ya, como vemos, por ya utilizando señales digitales, ¿de acuerdo? Y es precisamente el que tiene el motor de laboratorio, ¿no? Que vamos a ver más adelante, aunque vamos nosotros a utilizar una simulación en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí los sistemas electromecánicos. Vamos a ver un problema ahora, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido lo anterior? ¿Estáis todos ahí aún, no? Es que me ha salido un aviso de problema de conexión. Sí, estamos. ¿Sí? Hola, ¿alguien me quería preguntar algo? Va todo bien, sí. Va todo bien, ¿no? Ah, vale. Es que cuando lo he visto aviso me he preocupado. Bueno, bien. Bueno, pues vamos a continuar con el problema. Estaba viendo aquí. Ahora tiene que abrir de nuevo. Es que no sé por qué se me ha desconectado la... No me... Ahora, tardado. Pues vamos justo al... Sería este de aquí. Es un servomecanismo de posición. ¿De acuerdo? Bien. Un servomecanismo de posición es algo que es también bastante utilizado, ¿de acuerdo? Pues para poder realizar pues maniobras sobre un determinado vehículo o cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Por ejemplo, os pongo ejemplos claros, ¿no? La orientación de un satélite, ¿no? Pues, por ejemplo, la orientación de un satélite pues, es importante tanto por el tema de la cuestión de las comunicaciones, que son muy directivas, ¿no? En dirección a la Tierra y demás, como también la orientación, por ejemplo, del satélite por los paneles solares, que son los que le dan energía, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues deben de tener una orientación determinada, ¿vale? Pues esa orientación, pues... Profesor, se ha cortado. ¿Perdón? Que se ha cortado lo último que ha dicho. Ah, vale. Bueno, yo estaba poniendo ejemplos sobre los servomecanismos de posición. Ejemplo primero que estaba hablando era el de un satélite, ¿no? En un satélite, pues, imaginaros pues un satélite importante que mantenga una determinada orientación, no solo, por ejemplo, por el tema de alimentación, ¿de acuerdo? Que es el hecho de que tenga unas placas solares, que son las que le dan la alimentación, ¿no? Al satélite, ¿de acuerdo? Con esa energía solar, pues tienen que estar orientadas las placas, las fotovoltaicas, a el sol, ¿de acuerdo? O también por tema de comunicación, la antena que comunique directamente con la Tierra tiene que estar direccionada justo hacia la Tierra, ¿no? El punto en el que establece el enlace de comunicación, ¿no? Pues la orientación del satélite es muy importante, ¿no? Pues esa orientación del satélite lo tendré que hacer en función o bien de algún elemento de medida, o bien también podría ser dirigido, por ejemplo, por una persona, ¿no? Que esté girando un determinado, por ejemplo, accionamiento, ¿no? Algún tipo de manivela, ¿no? Y que quiera posicionar el satélite, ¿no? Tanto el giro del satélite como, por ejemplo, imaginaros de un transbordador o una nave o una estación, ¿de acuerdo? Parte de una estación espacial, ¿no? Bueno, pues esa orientación, pues evidentemente nosotros si giramos un mando, por ejemplo, o también, por ejemplo, para orientar una antena, un radiotelescopio, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? También, pues para comunicarse con satélite o mirar en cierta dirección en el cielo, pues también podemos querer, a través de un mando, girar
esa antena en la dirección correcta, ¿de acuerdo? Bueno, pues para conseguir eso, pues tendríamos, por ejemplo, imaginar, esta sería la referencia que nosotros establecemos, perdonadme, no había puesto la pluma aquí para poder escribir. Bueno, podemos tener un mando determinado, ¿vale? Que podría ser este, que tienes establece una referencia R, ¿de acuerdo? Nosotros lo giramos y esto, como hemos visto anteriormente, puede ser un potenciómetro como el que hemos visto antes, ¿no? Y tendríamos en función de ese giro un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y ese campo eléctrico queremos que sea la orden que le diga a nuestro radiotelescopio o al satélite, ¿no? Que le ordene cuál es la referencia de ángulo en la que debe permanecer, ¿no? Su orientación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo conseguimos esto? Bien. Bueno, pues conseguimos con ese campo eléctrico, que bueno, podríamos amplificarlo con un amplificador aquí para tener una tensión más elevada. ¿De acuerdo? Pues con un motor. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un motor. En esta parte de aquí. Motor de corriente continua que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el circuito de armadura con su corriente. Y en función de esa tensión que estamos aplicando, pues el motor va a girar un ángulo determinado, como ya sabemos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues este ángulo que gira nuestro motor, lo que podemos hacer es girar el radiotelescopio o la parte del satélite que necesitemos, ¿no? Ya sea por la antena o por las placas fotovoltaicas, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a conseguir otro giro, aquí en el eje, ¿de acuerdo? Diferente al anterior, ¿vale? Si este es un giro, pues este podría ser θ1 y este podría ser θ2, ¿de acuerdo? Y eso lo conseguimos mediante un tren de engranaje, igual que una caja de cambio, ¿de acuerdo? En el que este movimiento, por lo traduzcamos en otro movimiento en un eje diferente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos un motor que sería el accionamiento que nos está haciendo, conseguir un giro, ¿no? Que sería θ1, que lo acoplamos al eje de, por ejemplo, las placas solares o la antena, ¿de acuerdo? Que está consiguiendo un giro θ2 en ese radiotelescopio o en esa placa, ¿de acuerdo? Y así conseguimos un giro como salida. Claro, lo que nosotros queremos es que ese giro sea exactamente el que nosotros le hemos dicho como referencia, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido el mecanismo? ¿Se ha entendido cómo conseguimos, mediante una determinada referencia establecida por un mando o por algún tipo de sensor, que gire un determinado cuerpo, por ejemplo, un satélite o un radiotelescopio, y se quede justo en el ángulo que nosotros, se establezca en el ángulo justo que nosotros estamos especificando por alguna razón? ¿De acuerdo? Para que tenga una determinada orientación. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a analizar entonces este problema, ya que hemos visto todos los elementos, ¿no? Pues para poder establecer esa relación entre la entrada y la salida para poder realizar ese control, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicar los conocimientos que hemos visto hoy. Bien, bueno, pues para eso nos hace falta establecer una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Aquí en esta diapositiva veis un montón de parámetros, pero bueno, son fáciles de identificar, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos aquí la entrada, que es nuestra referencia, y tenemos aquí nuestra salida, que es el desplazamiento angular de la salida, ¿no? Es decir, del radiotelescopio o del satélite, ¿no? Y este sería el giro del motor, el motor que nosotros tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Con el que queremos mover el satélite o, ¿no? Orientar el satélite o el radiotelescopio, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Bueno, pues necesitamos una serie de valores, es decir, necesitamos conocer el motor, ¿vale? Y también el potenciómetro que tenemos a la entrada, este que hablábamos aquí, este potenciómetro de entrada, ¿de acuerdo? Y el amplificador, evidentemente, también. Bueno, pues tendríamos una ganancia que sería del potenciómetro, ¿de acuerdo? Otra ganancia que es del amplificador, ¿vale? Esta del potenciómetro, como veis, está en voltios por radianes porque nos está convirtiendo un giro en tensión, ¿vale? Esto pues simplemente nos está convirtiendo de una tensión a otra, ¿vale? Bueno, luego, esta es la que aplicamos al motor, ¿vale? Bien, como sabemos, en el motor va a aparecer una fuerza contraelectromotriz,
Y en cuanto a parámetros del motor, pues deberíamos de saber la resistencia de la armadura, la inductancia, ¿vale? Tendremos que calcular la corriente de esa armadura y tendríamos de saber, pues, la constante de fuerza contraelectromotriz, ¿de acuerdo? Como veis, pues, esta nos relaciona la velocidad, ¿no? Por eso de radianes por segundo, bueno, está a la inversa, ¿vale? Nos relaciona con la tensión, voltios, ¿de acuerdo? Bien, también necesitamos saber la constante del par motor, ¿vale? Que ya hablamos antes que si están en el sistema internacional, estas dos son iguales. En este caso, como no lo está, fijaros que esta está en libras-pie amperios, ¿de acuerdo? Que esta nos relaciona un par, newton-metro, con una corriente, amperio, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí no está en newton-metro, que sería el sistema internacional, ¿no? La unidad en el sistema internacional. Bueno, pues también deberíamos de conocer perdón, voy a mover esto de aquí, que no sé, ahí arriba, que me molesta menos. Bueno, momento de inercia del motor, ¿de acuerdo? Deberíamos conocerlo. Y también el momento de inercia de la carga, ¿no? Es decir, de las placas solares o del dicho radiotelescopio o cualquier otra parte, ¿no? La antena del satélite o el satélite al completo, ¿de acuerdo? Deberíamos de saber todos esos datos. También como si tiene alguna fricción viscosa, ¿de acuerdo? Antes no lo he dicho, se me ha pasado. Y aquí, por ejemplo, pues para mover nuestro cuerpo, es decir, en este caso, pues, por ejemplo, el ejemplo que ponemos, el satélite o el radiotelescopio, pues vamos a tener una determinada fricción, ¿no? Bueno, y evidentemente, si estamos moviéndolo con un motor en el que ponemos una relación, o sea, el eje del motor no mueve directamente la placa solar o el radiotelescopio, sino que le acoplamos con unas ruedas dentadas, ¿de acuerdo? Pues eso en relación entre engranajes es importante para saber la relación que hay entre el giro del motor y el giro que después se está produciendo en el radiotelescopio o en el satélite, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Bueno, son muchos parámetros a tener en cuenta, pero bueno, ahora os fijaréis que eso que no es muy complicado. Bien, bueno, pues la cuestión. Para el potenciómetro, pues tenemos que, bueno, la tensión que nosotros estamos aplicando, pues, ¿de acuerdo? Pues está relacionada con ese giro que se va produciendo en el eje, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pues ponemos que tenemos la referencia menos la salida, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí, ¿vale? Porque tenemos la tensión en respecto a la posición relativa de los dos ejes, ¿de acuerdo? Y ese sería el amplificador. Esta sería la parte del potenciómetro, que este sería el valor que hemos visto anteriormente, que está aquí en 24 partido pi, ¿vale? Y ya lo tendríamos en tensión, ¿de acuerdo? Ese giro angular. Luego el amplificador, pues simplemente, pues el amplificador, pues si tiene una ganancia de 10, pues 10, ¿no? Y tendríamos una tensión 10 veces más grande, una tensión 10 veces más grande a la salida del amplificador, que es la que se está aplicando aquí al motor, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya vamos por aquí por el motor. Y ahora el motor ya lo conocemos, ¿de acuerdo? Sería simplemente un motor de corriente continua. Y ya sabemos cuál es la función de transferencia que ya la hemos obtenido antes, ¿vale? Bueno, habría que obtener el momento de inercia equivalente, ¿de acuerdo? Hemos hablado hasta ahora solo del momento de inercia. Aquí el único que conocemos es este de aquí. Este de aquí. Este sería el JL, si no me... ¿vale? Pero este momento de inercia está aquí conectado con está acoplado con unos engranajes a este eje, y respecto a este eje el momento de inercia no es JL. Habría que calcularlo. Bueno, pues eso es lo que nos vamos a parar ahora un momento para que vean, para que podáis ver de dónde sale esto de aquí. Y también incluso lo de aquí abajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer aquí un inciso. Y ¿veis la diapositiva? La imagen que hay ahora en pantalla. Sí. Sí, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues aquí os he puesto, tenemos lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el motor, ¿vale? Por eso le hemos llamado JM, ¿de acuerdo? Ese motor va a girar y tiene aquí su eje, ¿no? Ese motor, pues se generará un par, ¿de acuerdo?
Esperad un momento. Se generará un par. A ver si cojo esto, que ya es otra herramienta. Vale. Un par que va a hacer girar al motor, ¿de acuerdo? En una determinada dirección, ¿no? Por ejemplo, girando en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues ese... aquí se me... Bueno, esto lo debería poner como subíndice. ¿Vale? ¿Vale? Este par motor pues provoca un movimiento en el eje, ese par motor es que está ofreciendo el motor. Y entonces, en consecuencia, pues girará nuestro motor en ese sentido, ¿no? En el sentido en el que estamos aplicando ese par, ¿de acuerdo? Y tendríamos un giro del motor en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues este eje está acoplado para... Este eje está acoplado para... sobre el eje de la carga, donde tendríamos, pues, por ejemplo, el radiotelescopio o las placas fotovoltaicas o el satélite, ¿no? Estaría acoplado mediante un tren de engranaje, ¿no? Y haría girar este eje de aquí abajo, ¿no? Pues según el sentido de giro de este engranaje, si tenéis en cuenta, pues los dos engranajes, pues imaginaros, pues estarían girando, pues de la siguiente forma, ¿no? A ver si lo puedo dibujar aquí. Por ejemplo, si lo mirábamos de frente, pues si lo ponemos con un círculo, ¿no? Que tendríamos una rueda dentada y otro, ¿no? Que fuera, por ejemplo, de menor tamaño, para tener una relación diferente de transmisión, que ahora veremos la importancia también de eso, pues uno estará girando en un determinado sentido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hacia acá. Perdóname, esto un poquillo complicado. Lo he vuelto a reproducir sin querer. ¿De acuerdo? En este sentido, pues entonces la otra parte del eje, el otro engranaje, pues girará en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, se ve más o menos claro, ¿no? Bien. Este sería el giro. Este sería el giro de omega 1 y este el giro de omega 2. Entonces, si lo representamos en esta parte como estamos presentando el plano, pues el giro de omega 2 se producirá de esta forma, ¿vale? Sí, y en la punta de la flecha estaría por así, ¿de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Se ve claro? Sí. Bien. Bueno, pues entonces, nosotros, pues, si este es el sentido, pues este engranaje, ¿no? Transmite el movimiento aquí y tenemos este giro como resultado en el segundo eje. Bien, pues para estudiar qué es lo que ocurre aquí tendremos que hacer un balance, tendremos que estudiar las fuerzas, ¿vale? Para hacer un balance y utilizar las ecuaciones de la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Igual que anteriormente con el motor, en este caso con estos dos ejes. Bueno, bien, pues tendríamos, si este eje de abajo supone una carga sobre el anterior, ¿vale? Entonces, sobre estas fuerzas dentadas, esta rueda dentada, pues esto aparecerá aquí un par que se está oponiendo al movimiento en el eje superior, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a tener un par que aparece ahí como T sub 1, ¿de acuerdo? En el que tendríamos un par en este sentido que se está oponiendo al par motor, ¿de acuerdo? Que es una carga, es decir, es un par que está oponiéndose al par motor, porque el par motor está provocando el movimiento, pero el otro eje pues supone una fuerza en sentido contrario, ¿de acuerdo? Bien, el eje superior, para que este eje inferior se mueva en este sentido que hemos hablado anteriormente, pues evidentemente hace que aparezca aquí un par, ¿de acuerdo? También en este sentido, para que se mueva el segundo eje, ¿de acuerdo? Y este sería, podríamos decir que es el par motor de este segundo eje, que permite este movimiento omega 2, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente,
lo único que falta es, si esto es una carga, pues evidentemente va a suponer un freno o una carga a este eje. Por lo tanto, tendríamos también otro par de la carga, que es, perdón, he puesto una flecha, que va en este sentido, que sería, creo que no lo he puesto, pues sí, se me ha olvidado, que sería T sub L, ¿no? Si aprovechamos esta marca de aquí, pues lo ponemos aquí, y este sería el par que provoca la carga, ¿de acuerdo? Bien, pues ya lo tenemos todos, ¿no? ¿Falta alguna fuerza que no esté ahí, no haya tenido en cuenta? Es decir, tenemos primer eje con su par motor, ¿de acuerdo? Y una resistencia al movimiento del eje debido a que está acoplado a otro, ¿de acuerdo? Este motor, pues, con este acoplamiento permite un giro del eje 2, en este sentido. Por lo tanto, para el eje 2, este par T sub 2 sería el que provoca el movimiento, que estará frenado por un par T sub L, que provoca la carga, ¿no? Que sería, por ejemplo, el radiotelescopio o toda la inercia, o sea, o toda la carga por ejemplo, de las placas fotovoltaicas o el satélite, ¿no? Bien, bueno, pues ahora tenemos que establecer las ecuaciones en este caso, en cada uno de los ejes, ¿vale? Si nos vamos al eje superior, pues tendríamos, la ecuación sería, yo la voy escribiendo y vosotros si queréis en cualquier momento me podéis parar, ¿de acuerdo? No estoy viendo la ecuación, sí, está ahí en medio, vale. Perdón, omega 1, ¿de acuerdo? J omega 1, si ponemos velocidad, esto tendría que ser tendría que ser la aceleración, por lo tanto es omega 1 punto, ¿de acuerdo? Esa sería la inercia más la fricción viscosa que tenemos ahí, que sería V1 por la que hemos dicho que es omega 1, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más nos falta? Pues sería el par T sub 1, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser igual al par motor que permite el movimiento de todo el eje, ¿de acuerdo? Esta sería la ecuación en ese primer eje. Aquí hay algo que no me cuadra. Es que he puesto el por ahí con... ¿Qué pasa ahí? Que no, que me he equivocado, he puesto un asterisco en lugar de un más. ¿De acuerdo? Ecuación del primer eje. Ecuación mecánica. La rotación. Bueno, en el segundo, pues tendremos algo parecido, ¿de acuerdo? Tendríamos la inercia que tenemos es JL, que es la de la carga, por la aceleración angular del segundo eje. Es decir, que sería omega 2, ¿de acuerdo? Ahora sí. Tenemos también una fricción viscosa, es decir, que sería V2 por omega 2. ¿Se ve bien las ecuaciones? ¿Vale? Ahora que le tendríamos que sumarle el par de carga de este eje, que sería T sub L, y todo esto sería igual al par motor que provoca el movimiento de este eje, que es T sub 2. ¿Vale? Aquí tenemos las dos ecuaciones. Ay, perdón. He movido el dibujo y no la ecuación. Ahí está. ¿Se ven bien esas dos ecuaciones? Sí, se ven. Está claro, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos esas dos ecuaciones de movimiento en los dos ejes. Ahora, la cuestión sería en establecerlo todo respecto a un eje. Por ejemplo, en el eje motor, que es donde nosotros queremos hacer el balance de establecer la inercia, ¿vale? O incluso la fricción. Bueno, pues entonces, si... A ver, no he puesto la flecha, que se me ha puesto eso ahí. Bueno, pues si nosotros
perdona, sustituimos aquí arriba, en este de aquí arriba, en esta ecuación, sustituimos los parámetros que son aquí abajo. Si veis, aquí tenemos en la superior, tenemos T sub 1, ¿de acuerdo? Y T sub 1, tenemos T sub 1 como incógnita, tenemos T sub 2 también, ¿de acuerdo? Y tenemos el giro de los dos ejes, ¿vale? Bueno, pues T sub 1 y T sub L es la carga, ¿vale? Por lo tanto, eso sí que lo conoceríamos, ¿de acuerdo? Igual que la del par motor, ¿no? Ahora, T sub 1 y T sub 2, la relación que hay entre ellos es si nosotros en este engranaje tenemos, por un lado, en el engranaje suponemos que no hay peso por fricción, es decir, que se transmite todo el movimiento y también, pues, todo el par, ¿de acuerdo? Pues tendríamos lo siguiente, es decir, entre las dos ruedas dentadas, bueno, pues no hay ningún deslizamiento entre rueda y rueda, por lo tanto, todo el movimiento de la rueda dentada 1 se transmite al movimiento en 2, ¿vale? Entonces, eso lo que nos llevaría es que el desplazamiento el desplazamiento de una rueda es exactamente igual al de otra, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que voy a poner aquí abajo porque si no se ve bien. Podríamos decir que el radio de la primera rueda por la velocidad angular de la rueda, ¿no? O el ángulo, pero en este caso lo vamos a poner en velocidad angular porque nos conviene más, tiene que ser igual que el radio de la segunda rueda, ¿vale? Por la velocidad angular de la segunda rueda, ¿de acuerdo? Se conserva el movimiento. Esto es conservación del movimiento, ¿de acuerdo? También, por otro lado, podemos decir que si no hay deslizamiento, pues toda la fuerza que ejerce la rueda 1 se tiene que comunicar a la rueda 2, ¿vale? Pues eso también nos puede llevar a decir que el trabajo mecánico en el eje 1, que sería el par 1, que hemos hablado 1, ¿de acuerdo? Se transmite totalmente, el trabajo mecánico sería fuerza por desplazamiento, ¿de acuerdo? Pues sería T1 por omega 1. Tiene que ser exactamente igual que el trabajo que se ejerce sobre el segundo eje, ¿vale? La segunda rueda. T2 por omega 2. Perdón, he puesto comillas sin querer. Vale, ahí está. ¿De acuerdo? Pues se tienen que cumplir ambas cosas en un caso de una situación ideal, ¿vale? Voy a separar aquí arriba para que no se vea diferente, ¿vale? Tendríamos conservación de la energía y también el desplazamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues si despejamos de aquí, podríamos decir, por ejemplo, de la ecuación de arriba, ¿no? Podemos establecer una relación entre ambas ruedas dentadas. Es decir, porque podemos poner esta ecuación como... Si podemos poner esta ecuación, por ejemplo, como que... Por ejemplo, si despejamos aquí T1, si le quitamos aquí omega 1, podemos poner que es T2 entre... A ver si me acuerdo cómo era esto. Era... Así. O no, sin tanto por ciento. Y aquí nos quedaría omega 1, ¿de acuerdo? Es decir, el 1 lo podemos calcular, esto no es lo que yo quería hacer, esto creo que si lo ponemos entre llaves se quedará mejor, ¿no? ¿O no? Pues no. Vale, solo le falta las llaves de fuera. Bien. Bueno. Muy bien. Es decir, el par en 1 lo podemos calcular en función de las velocidades angulares de los dos ejes y el par en 2. ¿Vale? Esto también nos puede llevar a decir que directamente, ya que lo tenemos con las velocidades, también podríamos establecer esa relación a través del número de dientes que hemos puesto ahí como N1 y N2, la relación entre las dos ruedas, ¿de acuerdo?
Pero bueno, para eso no hace falta primero, ese es el número de dientes, lo tendríamos que sacar del desplazamiento que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Bien, entonces tendríamos de esta ecuación también podríamos despejar y obtener esa relación que sería la relación entre ambos radios, ¿no? Lo podemos dejar como, ¿de acuerdo? Sí, este sería omega 2 entre omega 1, si no me equivoco, ¿vale? Una cosa, Ricardo. Perdón, aquí he puesto multiplicado. Perdón, un momento, que termine, para no liarnos. Vale, ya está. ¿Sí? No, era eso que te iba a decir que tenía que estar dividiendo. Sí, que no me había dado cuenta y lo había dejado igual, se lo había puesto R2. Muy bien, gracias. Bien, pues eso. La relación entre los radios, pues también es una relación entre las velocidades, ¿de acuerdo? Y la relación entre los radios es una relación también entre dientes de las ruedas, ¿vale? Entonces sería N1 entre N2, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya la relación entre dientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto, si lo sustituimos arriba, también tendríamos, podríamos decir que ese par también se puede calcular como T sub 2 por, perdón, que me se le pone ya los corchetes, ¿no? Entre N1 entre N2. ¿De acuerdo? Bueno, voy a poner esto un poquito más abajo para que se vea mejor. ¿De acuerdo? Y esta ecuación, bueno, un poquito más arriba. Bueno, pues con la conservación de la energía y del desplazamiento, tenemos pues ya una relación entre los pares e incluso entre las velocidades, por lo tanto ya lo tenemos determinado, todo, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces si empezamos a sustituir, por ejemplo, la ecuación superior, en esta que tenemos aquí, pues ya directamente podemos decir, podemos sustituir T sub 1 y podemos decir que aquí que T sub 1, en este caso, tenemos aquí T sub 1, podemos poner que T sub 1 es T sub 2, ¿de acuerdo? Aquí podemos decir que esto es T sub 2 y entre paréntesis sería N1 entre N2, ¿de acuerdo? ¿No? Podríamos tenerlo así, ¿de acuerdo? Y ahora que metemos T sub 2 podemos meter toda esta ecuación, ¿de acuerdo? Pues entonces en lugar de T sub 2 ponemos, esto no sé si mejor se pone así como, no. No me acuerdo cómo se ponía. Ah, sí, bien. Bueno, pues entonces, aquí en lugar de T sub 2 podríamos quitar T sub 2 y decir directamente que es, bueno, mejor este paréntesis lo vamos a poner en este lado. Y lo quitamos de aquí. Porque esto va a salir mucho más largo. Porque si ponemos T sub 2 que está ahí abajo, sería JL omega 2 punto, ¿de acuerdo? Más B2 omega 2 más T. ¿Dónde se me ha ido? Aquí abajo. TL. ¿De acuerdo?
Bien, ahí está. ¿De acuerdo? Sustituimos T sub 2 y ahí tenemos todo esto. Bien, si os fijáis, ya lo tenemos esta ecuación casi completamente en función de uno de los parámetros. Pero claro, aquí tenemos omega 2 y aquí omega 1. Todavía nos queda sustituir algo más. ¿Vale? Es decir, omega 2 también lo podemos conseguir poner en función de omega 1. ¿Vale? Porque es lo que tenemos aquí abajo. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación podríamos directamente ponerla como aquí donde tenemos omega 2, podríamos poner omega 1, ¿vale? Que está aquí, ¿no? Bueno, pues aquí podríamos poner que esto es omega 1, pero que está multiplicado por N1 partido N2. Y aquí también tenemos omega 2, pues sería omega 1 multiplicado por N1 por N2. Partido de N2, perdón. He puesto las flechas demasiado largas y se me ha ido fuera, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, pues si reordenamos esto un poquito, lo voy a poner aquí debajo, ¿vale? Fijaros que tenemos términos de inercia y términos viscosos. Los reagrupamos así y tendríamos sería JM y lo sublimamos al JL, ¿de acuerdo? Pues tendríamos JM más JL multiplicado por N1 partido N2, 1 entre N2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque está multiplicado dos veces, por lo tanto podríamos poner aquí puesto paréntesis, ¿no? Y esto sería cuadrado, que yo no sé si era así, creo. Sí, no me he equivocado. Vale. Y esto, bueno, voy a poner también un poco para que se vea el término aquí recogido. Esto me falta multiplicado por omega 1. Vale, ahí está. Bien. Y ahora B1 también. Perdón. Quería poner yo esto. Que sería B1 más B2. Y este estaría multiplicado por lo mismo de antes. Voy a coger esto mismo porque es exactamente igual. Bueno, y el raíz también. Vale. Y agrupamos también los términos viscosos de fricción viscosa multiplicado por omega 1. ¿Vale? Entonces esto de aquí lo podemos quitar todo, pero nos tiene que quedar T sub L, ¿no? Que está multiplicado por N1 sobre entre N2. Si me equivoco ya está, sí, creo que no me falta nada. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación. Todo reordenado. ¿De acuerdo? Fijaros que ya la ecuación la hemos dejado como una ecuación mecánica completa, es decir, es como si fuera término de inercia, ¿vale? Fricción viscosa y el par, ¿vale? De la carga, respecto al eje 1, ¿vale? Entonces podemos decir a ver, un momento aquí, las propiedades, ¿cómo se veía?
No. Tampoco. Que antes he cerrado esto de aquí. No sé si... Ah, se me ha ido fuera. Bueno, voy a guardar esto como va, ya sé que se cierre. Ah, vale, es que se ve aquí, vale. Bueno, yo lo único que quería hacer es quitar el relleno. Aquí, ¿de acuerdo? Este término de aquí, como veis, que es de la... término de inercia y este término de fricción viscosa. ¿De acuerdo? Así que esa ecuación se podría poner, y ya que lo podemos llamar, por ejemplo, esto está todo respecto al eje 1, porque es movimiento omega 1, ¿de acuerdo? Podríamos decir que es la inercia equivalente, ¿no? Vista del eje 1. Y es la fricción viscosa equivalente visto desde el eje 2, ¿de acuerdo? Entonces esa ecuación la podemos poner aquí como, si lo sustituimos así con esa inercia equivalente y fricción viscosa equivalente, pues respecto al eje 1, así, este es que lo he cogido de allí y esto es el TSUL, ¿de acuerdo? Porque ya se nos ha quedado en TSUL. Pues fijaros que la ecuación nos queda así, como una ecuación mecánica en un eje, ¿de acuerdo? En el que tenemos una inercia equivalente y una fricción viscosa equivalente. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Bien, de esta forma igual se puede hacer para el eje 1 que para el eje 2. Es decir, respecto al eje que estemos, pues sería, si es el eje 1, pues sería la inercia del eje 1 JM más la inercia del eje 2 por la relación entre engranaje al cuadrado. ¿Vale? Y lo mismo con la fricción viscosa. Si fuera al revés, pues sería JL más JM por la relación de engranaje al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues teniendo esta relación, ya pues se ve más claro la solución que estábamos viendo antes, que yo me lo había llevado aquí. ¿Vale? Aquí está. Que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Lo que estábamos viendo. Por lo tanto, para calcular esa inercia equivalente, pues igual que hemos visto anteriormente, ¿no? Pues sería J equivalente, sería JM más N cuadrado por JL, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que tendríamos aquí, que decíamos que JM, el momento de inercia del motor, es 1 por 10 a la menos 5 libras-pie segundo cuadrado, y JL, el momento de inercia de la carga, 4,4 por 10 a la menos 3 libras-pie segundo cuadrado, ¿no? ¿Vale? JM y JL. Y la relación entre engranajes en 1 partido N2 es 1 partido 10. ¿Vale? Pues nos sale esto de aquí, 5,4 por 10 a la menos 5. En el caso de la fricción viscosa, pues acordaros que, claro, FM y FL. Tenemos FL, la fricción viscosa en la carga, pero no hay fricción viscosa en el motor, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho antes en un caso más genérico, pero en este caso aquí no hay fricción viscosa ninguna. Si lo hubiera, pues también sería de esta forma que tenemos aquí. Pero en este caso, como no hay del motor, pues simplemente sería N cuadrado por FL. ¿De acuerdo? Que sería esta FL, pues, por 10 a la menos 4 en lugar de 10 a la menos 2, ¿vale? Pues está dividido por 100. Bien. Bueno, pues de esta forma, si tenemos en cuenta la función de transferencia del motor, pues tendríamos esta función de transferencia que nos relaciona la tensión con el ángulo, ¿de acuerdo? En el que esas constantes las podemos establecer porque tenemos sus valores, ¿de acuerdo? Y la función de transferencia nos quedaría esta que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo?
y tendríamos relacionado pues la entrada con la salida, o sea, el campo eléctrico en el motor, que lo podríamos también pues tendríamos esa función de transferencia, que si lo queremos poner ya en relación del eje de entrada con el eje de salida, ¿de acuerdo? Eje de salida, eje de entrada, pues tendríamos que tener en cuenta el potenciómetro y el amplificador, ¿de acuerdo? Y aquí la relación entre engranajes, ¿no? Porque aquí antes lo que hemos obtenido es la ecuación de transferencia del motor. Esta es la del motor, la que hemos visto antes, ¿vale? Que relaciona la tensión en las bornas del motor, la que estamos aplicando al motor, y el giro. Entonces tendríamos que tener en cuenta lo demás. Amplificador, potenciómetro y relación entre engranajes para llegar al giro en el segundo engranaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues si reducimos esto, pues esta función de transferencia, la que obtenemos sería esta, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos resuelto el problema y tendríamos relación para un servomotor de posición, pues la posición final pues, de ese satélite o de ese radiotelescopio, ¿de acuerdo? En función, o sea, esa relación con la referencia que nosotros lo podemos establecer mediante un giróscopo o un mando que nosotros estemos moviendo, ¿de acuerdo? Para que siga la referencia. ¿Alguna duda? No, ¿no? Bueno, pues yo la parte esta final ya que hablaba aquí, sobre todo esto, como he comentado al principio, de este seminario de modelado de sistemas electromecánicos, la idea fundamental es la de entender la práctica de laboratorio, que es la de controlar un motor de corriente continua. Es verdad que este año tenemos muchas complicaciones, muy difícil por la situación que tenemos de limitación de aforo. También nosotros en el laboratorio tuvimos en el curso pasado, se nos rompieron varios motores y por lo tanto no lo hemos podido reemplazar también, porque durante el curso pasado no pudimos pasar por aquí también. Ya sabéis, estábamos todos en confinamiento. Y por el hecho de que el laboratorio, pues también por otro lado los grupos de prácticas, que en teoría deben de ser más de 30 alumnos en este curso, que somos tantos, pues hay 45 en cada grupo. Y también no se pueden asegurar las distancias ni la asistencia en un laboratorio que hay un número limitado de equipos. Y claro, estas prácticas las hacemos normalmente en grupo, ¿no? Entonces os ponéis 3 o 4 alumnos en un grupo trabajando con un mismo motor. Y en estas circunstancias no podemos permitir eso, tendría que estar cada alumno con un motor trabajando. Y claro, si sois 45 en un grupo, pues son muchos, ¿de acuerdo? Incluso físicamente no cabríamos todos en el laboratorio. Así que vamos a hacer las prácticas con un simulador, ¿de acuerdo? Que ya os facilitaré las próximas semanas. Bien, pero aunque sea un simulador, el sistema físico sería algo como esto, que estáis viendo, en el que tenemos un motor que tiene un eje que está girando cuando le establecemos una determinada tensión, ¿no? Esto que vemos aquí es un disipador, ¿de acuerdo? La que tendríamos una placa, como veis aquí, con un microcontrolador en el que le aplicaremos una ley de control, es decir, un control por computador, ¿de acuerdo? Le establecemos en este controlador para controlar el giro de este motor, ¿de acuerdo? Y hacer que gire a la velocidad que nosotros queremos, ¿vale? Ese es el sentido de las próximas prácticas. La práctica 3, que es de identificación, ¿no? Tal como hemos hecho hoy de forma teórica, pero de por forma práctica lo haremos en la sesión 3 de laboratorio. Y en la sexta sesión de laboratorio, pues será la de control cuando ya vamos avanzado a la hora de diseñar compensadores, ¿de acuerdo? Y veremos, no de esta forma, pero bueno, de forma parecida en el simulador, ¿de acuerdo? El simulador estará en Simulink, que empezaremos a ver la semana que viene cómo trabajar en Simulink. Y el simulador de motor está hecho en Simscape, pero bueno, es prácticamente como Simulink, ¿no? Salvo que tiene elementos electromecánicos. Que ya os proporcionará el modelo, ¿de acuerdo? Con el motor, y entonces tendríamos que ver pues la respuesta del motor en función de la entrada que nosotros le estemos, la tensión que nosotros le estamos aplicando al motor, ¿de acuerdo? Y conseguir después que el motor gire en función de una determinada referencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el objetivo de que veáis, hoy hemos visto de forma teórica cómo obtener el modelo de un motor, tenemos su función de transferencia, que va a hacer necesaria establecer esa función de transferencia del motor para poder utilizar esa función de transferencia para diseñar un compensador, que haremos más adelante en las próximas prácticas.
¿De acuerdo?